con Oscar Aza. Corrupt and hostile regime of Nicolas Maduro. El régimen corrupto y hostil de Nicolás Maduro se aferra a una visión falsa y anticuada de la región que les falla a sus ciudadanos. Nuestra posición no ha cambiado. Instamos a Venezuela a retomar el orden constitucional, volver al camino de las elecciones libres, abiertas y democráticas que le permitan al pueblo de Venezuela tener voz en su gobierno. Continuaremos presionando al régimen para que retome el proceso democrático que convirtió a Venezuela en el pasado en un gran país. El pueblo venezolano sufre a causa de un régimen corrupto que le roba a su propia gente. El régimen de Maduro tiene toda la culpa y debe rendir cuentas. Iniciamos con una noticia de último minuto. Se suicidó hoy en Cuba Fidel Castro Díaz-Balart. El hijo primogénito de Fidel Castro se disparó un tiro y está siendo revelado en estos momentos por la televisión cubana. Estaba desde hace meses bajo tratamiento psiquiátrico con una profunda depresión. Fidelito, hijo de Mirta Díaz-Balart y de Fidel Castro, había ocupado altas posiciones en el área científica en Cuba, había estudiado en Rusia y se le consideró en un momento determinado como el posible sucesor de su padre, Fidel Castro Ruz. La noticia ha sido confirmada por la prensa oficial cubana de que en la mañana de hoy Fidel Castro Díaz-Balart se suicidó de un disparo. Con esa noticia de última hora iniciamos el programa de esta noche. Pero vamos a los temas que teníamos ya preparados para todos ustedes. Uno de ellos, las negociaciones que se llevan a cabo o conversaciones en Santo Domingo, República Dominicana, entre un sector de la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, y también lo que está ocurriendo en Washington y el tema central, la salida de Thomas Shannon, anunciada en una carta a su personal como jefe de la sección política. El jefe político del Departamento de Estado con rango de subsecretario había sido nombrado por el gobierno de Barack Obama, por el presidente directamente, Thomas Shannon, hombre que ha jugado un papel importantísimo en la crisis venezolana y también en la restauración de las relaciones entre Washington y La Habana. Tenemos un panel de lujo esta noche. Tenemos a Pablo Medina, ex diputado y ex senador venezolano, presidente de la Junta Patriótica. Gracias, Pablo, por estar con nosotros esta noche. María José Martínez, brillante periodista venezolana, colaboradora de Diario 2001. Gracias, María José. Y el embajador, miembro de esta casa, de este programa, que hace tiempo no teníamos el gusto de tenerlo acá, Juan Larraín, ex embajador de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, académico de la Universidad de Miami. Embajador, muchas gracias. Es un gustazo tenerlo aquí esta noche. Para mí es un placer especial. Vamos a comenzar con el embajador, con el tema de este periplo de Shannon, las consecuencias de este viaje, la atención que le ha prestado directamente el secretario de Estado, sin la mediación ahora de Thomas Shannon. ¿Cuál es la lectura que usted hace de esto, embajador? Bueno, en primer lugar, Thomas Shannon era un funcionario de carrera de larga trayectoria en el Departamento de Estado y llegó a ocupar en estos momentos el tercer lugar del Departamento de Estado, Undersecretary for Political Affairs, el número 3 después del Secretario de Estado y del Deputy Secretary of State. Un hombre que como diplomático le tocó servir bastante en Latinoamérica, con mucho conocimiento de la región, pero yo creo que también, no obstante que él ha dicho que su salida no es por asuntos políticos, sino que por razones estrictamente personales, yo creo que en su salida también hay un cambio, o va a haber un cambio sustantivo en la política de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿De endurecimiento? Claro. En el caso específico de Venezuela y Cuba. De Venezuela y de Cuba. Bueno, ya la administración actual ya había dado algunos pasos, echando atrás una serie de medidas que había adoptado la administración anterior. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que el discurso de Tillerson en Texas, que acaba de pasarnos un extracto, de alguna manera le raya la cancha al señor Maduro. Y además es muy lógico, una nueva política con nueva gente y ante la realidad triste de reconocer que Latinoamérica, los latinoamericanos, han sido absolutamente ineficaces e incompetentes en ayudar al pueblo venezolano a recuperar la democracia. Nada ha funcionado en Latinoamérica. La OEA no ha funcionado, jamás se ha intentado ni siquiera aplicar la Carta Democrática Interamericana. Eso es
letra muerta. Anoche conversamos, Pablo y María José, y embajador Juan Larraín, con el director de Políticas Públicas de la Casa Blanca, Carlos Díaz Rosillo, el doctor Carlos Díaz Rosillo, y nos decía que el presidente Trump le había pedido un menú de opciones, en el caso de Venezuela específicamente, donde ninguna de las opciones estuvieran excluidas, incluyendo la opción militar. Él me reiteró que esa sería quizá una de las últimas opciones, pero no se descartan de entrada. ¿Qué opina Pablo sobre esto? Y después pasamos al tema de las negociaciones con Santo Domingo, y la opinión de María José es importante también, este tema de la opción militar. A mí la salida de Tom Shannon me da un frasquito, porque él venía alentando desde hace muchos años unas falsas negociaciones. Esto no es lo primero que ocurre. Durante muchos años eso siempre ha ocurrido, que cada vez que estábamos cerca de una salida aparecía la negociación. Y yo creo que estamos en presencia de una nueva política que incluye la diplomacia, pero también la necesidad de una intervención humanitaria, como se ha dicho en meses pasados. Yo creo que lo de Venezuela es muy grave, porque estamos en presencia de un narcorrégimen soportado por el terrorismo internacional. Por eso es que muchas veces en Venezuela no se entiende. Es que nosotros, el pueblo venezolano, siempre ha estado enfrentando a un terrorismo internacional enraizado. Nada más el vicepresidente, se habla incluso de que es un presidente druso, es un príncipe druso, el vicepresidente Tarek el Alzheimer. Ahí está la presencia de los dedos cubanos de la llegada de Chávez, está la presencia de la FARC, están los terroristas iraníes con el apoyo de China y Rusia. En 3 oportunidades yo le escribí al presidente Obama sobre esa situación, alertando que realmente el terrorismo internacional estaba enraizándose en Venezuela. ¿Y le respondieron? El presidente Obama me respondió una oportunidad, pero no en el sentido de la carta, sino hablando de que iba a hablar de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy? Que el mundo está presenciando un holocausto, así como el que hubo en Alemania, donde mataron a 6 millones de judíos. Hay un holocausto que comenzó con Chávez en relación a la inseguridad. Ese holocausto ahora es el hambre, es la inseguridad, es un éxodo venezolano porque tienen el control del territorio. Y por ello es que necesitamos el apoyo internacional. Vamos con eso. María José, Ricardo Hausmann ha dicho lo mismo que ha dicho Pablo Medina, de una intervención militar humanitaria. ¿Cómo ves esta posibilidad? Pues yo creo que puede ser que sea una opción, pero es de las menos viables y de las que menos tendría apoyo en la región. Pues el presidente Juan Manuel Santos, el presidente Mauricio Macri y los demás mandatarios en la región han dejado claro que apoyan una vía diplomática y de negociación. Si bien es cierto, se cuestiona la negociación en República Dominicana, no menos cierto es decir que ha sido la comunidad internacional la que la está impulsando, esta negociación que está con los defectos, con las debilidades, porque cuando empezaron nuevamente a reunirse en República Dominicana fue anunciado por el gobierno de Francia, y esto fue una oportunidad que le dieron al régimen de Nicolás Maduro de decir, te vamos a dar un tiempo antes de implementarte sanciones. ¿No acatas? Bueno, entonces nosotros veremos qué vamos a hacer. Pero es interesante lo que tú decías hace un instante sobre la salida de Thomas Shannon, porque viéndolo en perspectiva, es por fin el presidente, esta administración va a dar su línea, acaba de dar su línea hacia Latinoamérica, y es lo que tiene que ver con este discurso que da hoy Tillerson. Por primera vez después de un año ya nos enteramos cuál es la estrategia que va a tener la Casa Blanca con Latinoamérica. Por eso dio puntos muy claros y se refirió a la creciente presencia de China y de Rusia, que es como decimos en mi país, y permíteme este término, Oscar, tarde piaste, pajarito, es algo que ya sabemos que está ocurriendo en la región. Así que la opción militar ha sido una opción que la planteó a la ligereza. En algún momento el presidente Trump, permíteme el término que lo diga a la ligereza, porque cuando él lo dijo, estaba precisamente Tillerson atrás de él, y puso cara de que no estaba muy de acuerdo, porque Tillerson es un hombre de negociación, de conversación, es sus características. Mira, cuando se habla de intervención militar, no es como lo de Panamá. Rápidamente, tenemos que ir a la pausa. Exacto. Y el próximo segmento es de ustedes. Exacto, también. no es lo de Panamá. Mira, allá hay presencia en las Fuerzas Armadas venezolanas, en las policías, en el pueblo venezolano, hay capacidad para enfrentar. Lo que le falta es el toque final, es agrupar, por ejemplo, un grupo de personas
de la ayuda militar que uno requiere es que le pongan los ganchos en forma específica, en comando, a Maduro, a Diosdado y a los otros. No un despliegue militar como Panamá, que le pongan los ganchos. Antes de esta pregunta, Pablo, ¿tú vas a tomar las armas y vas a ir a Venezuela? Yo sí. Ah, bueno, eso es. Como Francisco de Miranda. Eso hay que hacerlo. Claro que sí. Si se va a emprender la lucha armada, póngale punto suspensivo a la discusión para seguir con el regreso. Yo siempre he estado en la primera línea. Vamos con el regreso. Siempre he estado. Vamos con el regreso. Pero Tillerson hoy no solamente habló de Venezuela, habló de Cuba también. Elsewhere, we will continue to encourage others in the region. Seguiremos alentando a otros en la región, como Cuba, que hace caso omiso de su pueblo e ignora este momento democrático en América Latina. Cuba tiene ahora la oportunidad de hacer una transferencia de poder y tomar una nueva dirección después de décadas del régimen de los Castro. El presidente Trump presentó una nueva visión para nuestro acercamiento a Cuba, una que apoya al pueblo cubano alejando la actividad económica de los militares y su servicio de inteligencia, una que muestra avances en materia de derechos humanos y el fomento del naciente sector privado en Cuba. Dicho esto, el futuro de nuestra relación depende de Cuba. Bueno, palabras duras han habido, como decíamos en nuestra infancia. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales, allí encontrará este y otros programas anteriores. Al volver, seguimos con más información y análisis sobre Venezuela. Y en Ecuador no parece irle nada bien al expresidente Rafael Correa. Miren lo que le hicieron. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa está recibiendo numerosas muestras de rechazo popular durante su campaña por obtener un resultado que le permita aspirar de nuevo al poder en el referendo del próximo domingo. A su paso por ciudades y pueblos de todo el país, a Correa le han llovido huevos, abucheos e insultos e incluso manifestaciones de repulsa y agresiones que rara vez encaró durante sus 10 años como presidente. En la provincia de Esmeralda, el exmandatario enfrentó durante 3 horas el asedio de un nutrido grupo de opositores. Las 7 preguntas incluidas en el referendo del domingo definirán el futuro político de Ecuador y también el destino del actual presidente Lenín Moreno y del propio Correa, antiguos aliados convertidos ahora en encarnizados enemigos. Todo esto es inconstitucional. Entendemos que se rompió brutalmente la Constitución. Que si esto ocurría en mi gobierno, estaría enjuiciado política y penalmente. No son elecciones, no es diálogo y esa no es oposición. Porque en primer lugar, habíamos tenido una advertencia muy clara a finales del año 2016 del propio cardenal Parolin, cuando este régimen se burló del Papa, es decir, se burló del Vaticano. Entonces era evidente que este era el único resultado posible, porque esto no es un régimen autoritario más, una dictadura más. En Venezuela hay un narcoestado y se está lidiando con criminales que no tienen palabra. Embajador, usted que es un experto en este tema, el gobierno dijo que hay un preacuerdo, Maduro y Jorge Rodríguez. Dice la oposición que no. Se firmó una minuta de lo que se había hablado, pero eso no es un acuerdo, técnicamente. Bueno, obviamente que no. La minuta simplemente deja constancia de lo que se ha discutido. Claro. Y es una lista de temas. Pueden estar un poco más o menos desarrollados y al final quienes lo firman atestiguan que esos fueron los temas de discusión. Esos fueron los temas, eso no es un acuerdo. Ahora bien, segundo punto. Hay 2 petitorios del gobierno que dice la oposición que son inaceptables. Reconocer la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones el 18 de abril. No, claro. Tiene toda la razón. Es que ya se acabó el tiempo del diálogo y de los ires y venires. Ahora es el tiempo de la acción. Ahora, el cambio que viene con las declaraciones de Tillerson y la salida de Shannon, yo creo que es muy importante que haya un cambio de política radical de Estados Unidos. Pero eso no va a trincherar aún más a los radicales, a los narcogenerales. Vamos a lo que decía Pablo y lo que decía María José. Estamos ante un gobierno que tiene una serie de islas de poder, de narcotraficantes, de delincuentes, en el caso de Vladimir Padrino, que ya han sido encartados, no lo estoy diciendo yo, claro, por la comunidad internacional, Europa y Estados Unidos, en una lista de delincuentes. ¿No lo va a trincherar aún más porque saben que no tienen salida? Puede ser, pero también puede ser que esa misma situación, que está corroída por dentro completamente, se venga guarda abajo. Si de repente estos regímenes se desmoronan por sí mismos, tienen el germen interior.
Ahora, esto que se habla de la posibilidad de una intervención militar, la intervención por razones humanitarias en un país es hoy día una doctrina en derecho internacional que es plenamente vigente y se ha empleado. O sea, lo que sí yo no veo por el momento Estados Unidos interviniendo militarmente en Venezuela. Necesita Estados Unidos tener algún concierto latinoamericano en ese sentido. Y esa no es la razón del viaje de Tillerson. Buscar alianzas con Peña probable. Nieto, que ha sido muy crítico, María José, ha sido muy crítico. Sí, ha sido crítico, pero... El caso de Argentina, el caso tiene 550.000 venezolanos cerca de Cúcuta en una campaña electoral, Juan Manuel Santos, eso es una realidad política. Sí, pero también hay que recordar algo, que esta gira de Tillerson se da después de que evitó las reuniones con el Grupo de Lima, porque el año pasado, cuando se estaba discutiendo el tema venezolano en la OEA, fue un representante, no fue Tillerson, porque él se dedicó a tratar el tema de Qatar. O sea, no era prioridad el tema venezolano a pesar de las sanciones. Pero ahora sí. Ahora parece que es prioridad, pero es prioridad coincidencialmente en el mismo momento en que, bueno, ya la ONU dice que no puede mediar porque efectivamente ya no hay pues manera en que las dos partes, Guyana y Venezuela, solucionen el tema del Esequibo, donde se ha conseguido un punto bastante estratégico en el ámbito petrolero. Pero yo quiero acotar algo que es importante en el tema del diálogo, Oscar, porque yo siento que no es la única vía que tú no puedes agotar todas las vías, porque hace un momento hablaba con Pablo y le preguntaba, vamos a tomar el fusil, los cubanos tienen experiencia de lo que es la lucha armada, los venezolanos no. La persona que me está viendo, si es venezolano, usted está dispuesta a agarrar un rifle y decirle, porque la intervención militar no es que le vamos a decir a Estados Unidos ve a rescatar a nuestro país, es que usted se arme con un fusible y vaya a defender, y eso lamentablemente no lo van a hacer los venezolanos. María José, no acabamos de ver que asaltaron cuarteles militares, que se subió un teniente en un helicóptero, que lanzó granadas a Oscar Pérez. Pero no hirió a nadie. Pero déjame terminar la idea, la pregunta. No ha habido 140 y tantos muertos de jóvenes tirados a la calle enfrentados a esas Fuerzas Armadas. Pero no hay capacidad de lucha armada, Oscar. Lo que me voy es, además, ¿cuáles son los casos en el mundo donde la lucha armada ha tenido éxito? Vamos a hablar de lo que significa un proceso de negociación. ¿Cuánto le costó a República Dominicana llegar a la democracia y tuvieron que pasar por personajes como Balaguer? ¿Cuánto le tocó a la dictadura argentina? ¿Cuánto le tocó a la dictadura chilena? O sea, es la historia, no es el sistema. Caso dominicano fue una invasión en el año 65. Pero estoy hablando de las transiciones, que son duras. Las transiciones no son como uno quisiera que fuese. Ojalá uno pudiera decir que van a pagar por condena, pero no son. Y pasan a través de negociaciones. Hasta las rendiciones de la guerra se dan a través de negociaciones. Pablo. Mira, en relación a las negociaciones, en primer lugar, ese grupo de negociadores de supuesta oposición, nadie los autorizó a que fueran a República Dominicana. El mandato que otorgó el pueblo, cuando digo pueblo, lo estoy diciendo con mayúsculas, porque hubo un plebiscito el 16 de julio, donde votaron 7.200.000 venezolanos, y le dijeron a toda la oposición, en primer lugar, no reconozcan a esa Asamblea Nacional Constituyente, y la están reconociendo, Henry Ramos y todos ellos. En segundo lugar, ustedes tienen que renovar los poderes públicos. Todavía no han designado esa Asamblea Nacional, el nuevo CNE, el nuevo Tribunal Supremo, los fiscales. Y ahora entonces, sin ninguna autorización de nadie, se presentan ahí como unos cómplices con un régimen criminal. Entonces, por eso es que en el día de hoy dimos una rueda de prensa anunciando que vamos a solicitarle al Departamento del Tesoro que investigue las cuentas y los bienes de esos negociadores y de sus familiares, porque realmente para hacer eso es porque reciben grandes beneficios. Y finalmente, yo sí estoy convencido, porque siempre hemos estado cerca de la salida, embajador, siempre. Lo estuvimos el 11 de abril del 2002. Lo estuvimos en el 2006 con la candidatura de Rosales. Varias veces hemos ganado la lucha. En el 2014 la gente estaba en la calle y vino una mesa de negociación imprevista. En el 2016 teníamos 1 millón de personas en Caracas y se apareció la negociación. Igualmente el año pasado. Cada vez que acorralamos a Maduro, viene una negociación. ¿Por qué vamos a salir de esta tragedia, María José? Por 2 razones. En primer lugar, porque esos dirigentes, opositores, negociadores, desde el primer momento ya se les cayó la careta, forman parte del régimen. En segundo lugar, porque nosotros como pueblo
hemos estado solos durante 17 años. Y es la primera vez que tenemos apoyo internacional, que hay un secretario general de la OEA que las canta clarito y dice, no señor, no puede haber elecciones, ese diálogo es falso. Y lo hicimos aquí recientemente. Yo lo invité al doctor Almagro a un evento que hicimos aquí en el Arepaso 2, el sábado 20, y habló clarito. Inmediatamente vino el grupo de Lima y dijo, rechazamos el gobierno que salga de estas elecciones. Lo dijo el gobierno de Estados Unidos, lo dijo Canadá, la Unión Europea. Están cercados, mano. Y al pueblo le digo que se mantenga firme porque vamos a salir de esta tragedia. Pero yo quiero discrepar de algo porque no es que esos negociadores llegaron ahí, insisto. El gobierno francés anunció esta negociación porque le dio tiempo, Pablo. En el mes de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores estaba esperando resultados de esta negociación y por eso se ha alargado. Ellos no tienen autoridad para negociar. Pero claro que el plebiscito lo dijo que pero no. la autoridad se la dio la gente que ha votado. ¿Quién? Son diputados elegidos popularmente. No, y fueron, señor. pero perdón, Pablo, ¿sabes cuál es el problema realmente de Venezuela? Nosotros no estamos listos para una transición y nosotros no estamos unidos porque el único enemigo aquí es Nicolás Maduro y el chavismo. No es la oposición. La oposición no tiene estrategia. El cogollo de la MUD. La oposición no tiene estrategia, pero el enemigo aquí es el régimen. Se nos fue el tiempo. Vamos a seguir con esto todos los días. Tienen que volver. Embajador, después hablaremos de la diferencia entre Insulza y Almagro. Sí, es bastante importante. Es bastante notoria. Al senador Insulza hoy día. Al senador Insulza. Sí, fue electo en las elecciones. Gracias por venir, gracias. Así de candente están los temas esta noche. Al regresar hablaremos de un memorándum, está lloviendo parejo, que tiene a Washington en plena efervescencia. Ya lo vemos.